Continuamos con la conferencia o la clase sobre el sacerdocio y demostrando con el libro de los Hebreos que el sacerdocio de hombres ya no puede existir, porque el único sacerdocio que puede existir en el Nuevo Testamento es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Hemos anotado ya 7 veces en el libro de los Hebreos cuando el Señor nos muestra en su palabra el sacerdocio de Cristo. El primero fue en Hebreos 2:17, luego número 2 en Hebreos 3:1, número 3 en Hebreos 4:14, número 5, Hebreos 4:15, número 5, Hebreos 5:5, número 6, Hebreos 5:6 y número 7 hasta ahora, Hebreos 5:7, donde muestra a Jesús como el sumo sacerdote. No voy a tratar el versículo del 11 al 10, porque tiene mucha teología detrás de esos versículos que no vienen al punto de que tratamos de hacer con el sacerdocio, pero es muy importante. Ya veremos más tarde si podemos tratarlo. Luego, en el capítulo 6, dice que ya es tiempo de dejar todas esas creencias, todas esas cosas al lado y concentrarse en la centralidad o en la totalidad de Cristo como la única salvación, la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento, obras muertas y todo lo demás. Nos vamos a concentrar en de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio eterno, porque eso ya ustedes lo saben. Esto lo haremos más tarde, dice el apóstol que escribió, o la persona que escribió este libro, y luego sigue diciendo en el capítulo 6, versículo 4, otra teología súper profunda, donde tengo que hacer un paréntesis para ustedes que son reformados, donde afirmamos que el creyente no pierde la salvación. Y aquí en el capítulo 6, este es un paréntesis, ¿estamos de acuerdo? En el capítulo 6, versículo 4, apareciera que el creyente pierde la salvación. Vea lo que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Una persona que no conoce la doctrina de la gracia va a creer que en verdad una persona que cree puede perder la salvación. Eso es lo que parece, ¿no es verdad? Entonces la respuesta para eso es que aquí no está diciendo que la persona que perdió esto es creyente, sino esa persona fueron iluminados. Con gran tristeza me atrevo a decir
que entre los que están aquí es posible que hayan varios que no son creyentes. O que creen que son creyentes, pero a lo mejor no son. Esas personas han sido iluminadas por la palabra de Dios. El Espíritu Santo les está diciendo la palabra de Dios, pero todavía la entienden, la comprenden, pero no todavía no sienten la fuerza del nuevo nacimiento que los lleva al arrepentimiento. Y van a tener que hacerse esa pregunta personalmente. Es algo sumamente serio que todos nosotros nos la hacemos, si realmente, especialmente cuando caemos en pecado. Ahora que estaba en el hotel, me dijeron, como tú eres colombiano tienes que pagar impuestos, así tengas pasaporte norteamericano. Y yo lo sabía. Me quedé callado, no dije nada, y luego tuve que arrepentirme y decirle, tiene toda la razón, porque eso yo lo sé. Si mi pasaporte norteamericano no está sellado de la entrada, y todo lo que me costaba eran como $3 más para pagar los impuestos. Y me quedé pensando, me dio un tremendo arrepentimiento de no haberle dicho inmediatamente, no te preocupes, claro que sí. Sí, me quedé pensando si existía esa ley, si no existía, si existía la posibilidad, pero ya eso yo lo sabía antes. Entonces, en ese momento, sentí ese movimiento del Espíritu de Dios que me dice, tú tienes que hablar ahora mismo porque tú eres hijo de Dios. ¿Cuánto vas a pagar por tu salvación? $3. Sí, son cosas, y ahí a veces uno se hace esa pregunta, ¿será posible? Pero esa pregunta es si llega al arrepentimiento, si vive el cristiano es una persona que vive una vida de arrepentimiento. Está salvo, no tiene que pedir por la salvación nunca más, pero vive esa vida de arrepentimiento. Estas personas que se van y que han sido iluminadas y que han sido expuestas a la palabra, escuchan todo esto, pero dentro de su corazón no lo reciben. Lo reciben con la boca, con la mente, pero no tienen esa fiducia, esa fe, esa confianza de que si muere hoy, va para el cielo porque Cristo pagó en absoluto por todos sus pecados. Y como consecuencia de ese, el Espíritu de Dios vive en nosotros de tal manera que nos muestra inmediatamente el pecado. Vemos el pecado venir a nosotros como serpientes y no las esperamos para torearlas. Unas serpientes son grandes, otras son pequeñitas, pero son serpientes. Es la actitud. Por eso dice, porque es imposible que los que fueron eliminados, personas que han escuchado el Evangelio toda la vida y nunca han llegado al conocimiento de Cristo o al nuevo nacimiento. Obviamente, dice, es imposible. Sí, especialmente las personas que dicen, yo sé todo esto, pero voy a esperar hasta que esté viejo, por ahora me voy a divertir. Cuando me esté muriendo, creeré. Aquí dice, no le va a pasar. Es imposible. Ese es un paréntesis. Eso no quiere decir que una persona que sea creyente pierda la salvación. Si una persona que ha sido expuesta al Evangelio, pero no cree, realmente no tiene nada que perder, solamente se sale de ahí. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Y siéntase libre de preguntar en cualquier momento. A veces parece que estoy hablando solo. O con los coreanos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es? Eso es lo que quedamos hablando al final de la última sección. La pregunta que hizo el muchacho por allá sobre la intercesión. Sí. Y es que hay dos versículos en el libro del Apocalipsis, en especial uno, en el capítulo 6, que los católicos romanos utilizan mucho,
santos, pero de los santos que ya están dormidos, que han muerto. Están muertos. Entonces ellos usan Apocalipsis 6, 10, por ejemplo, para mostrar que los santos sí tienen conciencia de ese lado y que están clamando al Señor, ¿no? Ok. Orando al Señor por lo que pasa en el mundo, es lo que ellos dicen. Muy bien. Vamos a verlo. Sí, es más fácil contestar cuando leemos lo que la palabra dice. Y leerlo, ¿cómo? Dentro del contexto. Esto es lo que está pasando en el cielo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Sí, aquí Juan, el apóstol Juan, se le da la oportunidad de mirar, llevar su cámara y ver lo que está pasando. Y luego nos lo comunica acá. Y Dios, y por el testimonio, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sí. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, en el cielo hay una secuencia de eventos, y esa es la belleza del cielo. Jonathan Edwards, ¿ustedes saben quién es? Fue el presidente de Princeton University y fue uno de los teólogos más grandes que ha venido a Norteamérica. Él tiene dos sermones increíbles que ustedes deberían de leerlos y escucharlos. Uno es Pecadores en las manos de un Dios airado, y el otro es Las increíbles gozos secuenciales del cielo. Y está en español, y lo pueden Mr. Google y les da la información. En el cielo hay cantidad de actividad, y hay gran actividad y gran gozo, porque Dios continúa revelándose por la eternidad y nunca termina ese gozo, porque Dios es infinito y nunca termina de revelarse. O sea que hay comunicación. Aquí, en este caso especial, los santos no están pidiendo por nadie aquí, no están intercediendo por nadie, están diciendo: Señor, aún que estamos aquí en el cielo, no hemos comprendido lo que haces. ¿Y sabe por qué? Porque nunca, jamás llegaremos a entender lo que es el Santo Dios. Si en un momento cualquiera llegáramos a comprender lo que es Dios, Él ya no sería Dios. Seríamos como dioses. Ese fue el origen del pecado original, ¿no es verdad? Si comen, van a ser como Dios, van a comprenderlo completamente. Entonces ellos no comprenden el por qué Dios no termina el mundo como lo hizo en el diluvio universal. Y la respuesta es una respuesta doctrinal para que nosotros comprendamos cuándo Jesús va a juzgar al mundo. ¿Sabe cuándo? Hasta que el último de los elegidos llegue a conocer a Cristo.
Por eso es que el mundo no se acabó hace 20 años o 10 años, porque algunos de ustedes todavía no conocían a Cristo, ¿sí? Hasta que todos los que han sido elegidos lleguen a esto. O sea que les dio la respuesta, pero no es que estén intercediendo por ellos. Al contrario, están pidiendo justicia, ¿sí? Porque todavía existe esa incomprensión y Él les dice, mira, hasta que se complete, ¿qué? El número de sus consiervos. Nosotros somos sus consiervos y sus hermanos que vamos a llegar a Cristo. O sea que ahí no hay nada de intercesión. Sí, el único que puede interceder para salvación eficaz es el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Ok. Volvamos nuevamente a nuestra tarea. Estamos tratando de demostrar la extinción del sacerdocio de hombres. Él demuestra, en el capítulo 6, demuestra el amor de Dios para con su pueblo, con su iglesia. Y dice que, y es muy interesante que usted haya hecho esa pregunta, en el capítulo 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios juró por sí mismo el pacto de salvarnos. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Por lo cual, queriendo Dios, versículo 17, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿note eso? La inmutabilidad de su decreto. Nosotros somos salvos. ¿Cuándo fuimos salvos? Antes de la fundación del mundo. Dios dio el decreto de salvación. Y ese decreto no se puede cambiar. Por eso dice, inmutabilidad de su consejo, de su decreto. E interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, por eso no perdemos la salvación, porque Él es el que nos da la salvación, Él no va a mentir, no se la va a quitar. Que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo. Note cómo el sacerdocio comienza a perfilarse. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pasaban el velo para llegar al lugar santísimo. Nosotros, a través del velo que se rompió en la cruz, entramos al lugar santísimo y tenemos esa seguridad firme. Por eso la gran diferencia entre católicos romanos y los que creen en Cristo con la seguridad de salvación es que los que creen en Cristo tienen esa seguridad de morir e ir al cielo inmediatamente, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, de acuerdo con el libro de los Corintios, donde Jesús entró por nosotros
como precursor hecho sumo sacerdote. 8. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, según la orden de Melquisedec. O sea que Jesús ahora es el sumo sacerdote para siempre. Y luego, en el capítulo 7, entra un poco más de lleno a explicar que el sacerdocio de hombres no puede existir. Vamos a ver cómo lo hace. Porque este Melquisedec, ya les expliqué quién era, un rey sacerdote del Dios Altísimo, no sabían quién era, y ya yo les expliqué que Abraham le dio los diezmos a alguien que todavía no era de los levitas, porque los levitas todavía no habían nacido. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era ese Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca Dios dio diezmos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, el diezmo se le da a los sacerdotes. En efecto, los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían tierra en la tierra prometida, porque las otras tribus, tenían que dar los diezmos para sostener a los sacerdotes. Ciertamente que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Y Abraham le dio diezmos a este Melquisedec, que no era levita, porque los levitas todavía no existían. Ahora 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este sacerdote, del cual va a ser semejante a Jesús, bendice a Abraham. He aquí, ciertamente reciben los diezmos, tararara. Versículo 11. No puedo leer todo porque nunca terminaríamos, ¿no es verdad? Versículo 11. Esto es muy importante. Si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico. ¿Qué quiere decir la perfección? La salvación. La razón por la cual vivimos. Si nos la hubiera dado el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec? Ahí está otro sacerdote, ese sería número ¿qué? 9, ¿no es verdad? ¿Quién es ese otro sacerdote? Jesús. Que fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Para qué? Porque cambiando, quiero que en este caso, en lugar de subrayar, hagan esto a la palabra cambiando. Yo lo voy a hacer aquí. Cambiando, ¿qué quiere decir? Se cambió el sacerdocio. ¿Quién lo está diciendo? La Biblia. Si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo. Dice el sacerdocio de hombres cambió, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Ya nadie puede hacer obras para salvarse. La ley, ahora no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el amor. No queremos pecar porque somos hijos de Dios. No es que no queremos pecar porque le estamos robando a alguien, sino queremos pecar porque somos hijos de Dios. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Hay un nuevo cambio esencial. La tribu del cual llegaban los levitas era de los sacerdotes, era la tribu de los levitas. Y ahora viene este sacerdocio
que ya no es de la tribu de los levitas, es de la tribu de ¿quién? De Judá. Veamos a ver. Y aquel de quien el cambio de ley es que ya no, la ley antes decía que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, de los levitas. Ahora el cambio de ley es que ya los sacerdotes no vienen ni de la tribu de Levita, sino solamente un sacerdote viene de la tribu de Judá. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. A ver si entendemos eso. Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de aquel nadie de la cual nadie sirvió al altar. No habían sacerdotes de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y ahí está la palabra sacerdocio, nuevamente, por la 10ª vez. ¿Refiriéndose a quién? Al Señor Jesucristo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 11. Un sacerdote distinto. ¿Cómo va a ser distinto? Ahora lo voy a explicar. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, acerca de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Nadie puede destruir la vida de nuestro eterno sacerdote, Jesús. Pues se da testimonio de él. 11, 12. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora, por favor, hágale otra ruedita a la palabra abrogado, cambiado, terminado, se acabó. Ya no puede existir otro sacerdote. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Si tuviéramos sacerdotes de hombres, tendríamos que tener también animales para matar. Tendríamos que tener ovejas para matar. Tendríamos que tener todos estos asuntos que necesitaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, queda abrogado. Es bueno que se acuerden de eso. ¿Qué quiere decir abrogado? Se acabó, anulado. Si la Biblia dice que el sacerdocio de hombres queda abrogado, ¿qué parte de esa palabra usted no comprende? Este capítulo 7 es fundamental, es básico, sobre el sacerdocio. Tiene tanta información que tenemos que tener mucho cuidado de no perderlo. Entonces, capítulo 7, versículo 18, para cualquier católico romano que confíe en su sacerdote, la Biblia dice que no puede existir sacerdotes hombres, nunca más. Porque en el libro de los Hebreos, versículo 18, dice claramente, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ineficacia quiere decir que un sacerdote no puede salvar a nadie. Ni nosotros podemos salvar a nadie. Ni ningún cristiano puede salvar a nadie. Ningún pastor puede salvar a nadie. Esa no es nuestra labor. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros podemos hacer
y que nos ordenó Jesús fue presentar el Evangelio. Nos dio las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio. Y si el Espíritu Santo toca el corazón de la persona que oye el Evangelio y lo regenera y le da vida nueva, obviamente esa persona va a ser salva. Encontré a un norteamericano en Sullana, Perú. Vino en su propio avión y todo el mundo sorprendido porque llegó este señor y había una conferencia grande. ¿Ha estado usted en Sullana? No. Me informan que hay más de 150 iglesias reformadas en la selva. Y él llegó y lo primero que dijo fue lo siguiente. Dice, hasta este momento he salvado 35.745 personas, las cuales han repetido la oración de salvación conmigo. Y antes de irme de Perú, quiero salvar por lo menos 5.000 más. ¿Sabe lo que pasó? La mayoría de los pastores se pararon y salieron. Y él tuvo que agarrar sus llavecitos del avión, prender su avioncito y regresarse, porque todos ahí sabían que nadie puede salvar a nadie. ¿Sí? Es un error para un sacerdote creer que va a salvar a alguien bautizándolo o confesándole o absolviéndolo, como es un error para cualquier cristiano decir, yo lo voy a salvar si repite esta oración: crea en el Señor Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo, le doy mi vida a Cristo, le doy mi vida a Cristo, ya está salvo, puedes irte. Eso es falso. Porque el único que salva es el Espíritu Santo. 18. ¿Por qué el sacerdocio de hombres quedó abrogado? Porque no tiene eficacia, no puede salvar a nadie. Es débil. Pues nada perfeccionó la ley. El aplicar la ley no perfecciona nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Oyó eso? Si usted quiere, subraye la mejor esperanza. ¿Qué es mejor que el sacerdocio de hombres? ¿Qué es? El sacerdocio de Cristo. Y esto no fue hecho sin juramento, el hecho de que Jesús sea sacerdote, porque los otros ciertamente sin su juramento fueron hechos sacerdotes. Pero ahí puede notar el número 13. ¿Quién es este? Jesús. Con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Qué parte de eso no se puede comprender? Está claro, se ha dicho tantas veces. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús se ha hecho el sacerdote de una mejor solución, de un mejor pacto. ¿Y por qué los otros sacerdotes no pueden continuar? Porque se mueren. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas eso es 14 veces, por cuanto permanece para siempre, tiene que un sacerdocio inmutable. El curita puede cambiar. El sacerdocio de Jesús, nada lo va a cambiar.
por la cual puede también salvar perpetuamente. Ya usted se da cuenta que antes los sacerdotes intercedían para la expiación. Este salva directamente. También puede salvar permanentemente. ¿Se acuerda del plan de salvación del catolicismo romano? Le damos la absolución y queda salvo. ¿Hasta cuándo? Luego vuelve y queda salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando peca. Pero este salva ¿hasta cuándo? Permanentemente, para siempre. A los que por él se acercan a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No yo y el sacerdote. No yo y Pedro, el Papa o el obispo. No yo y los apóstoles. No yo y mi mamá. Simplemente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se acercan a él viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que Jesús vive. Siempre, no se muere. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros siempre. 15 veces aquí. Porque tal sumo sacerdote, ¿cuál es el tal sumo sacerdote? Jesús, nos convenía. ¿Qué error tan grande, qué error hubiese cometido el Santo Dios matar a su hijo, hacerlo sacerdote, para que otro sacerdote le dé el perdón? Ese hubiera sido un tremendo error. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, si alguno de ustedes quiere ser sacerdote, todo lo que usted tiene que hacer es enviar el siguiente resumen, el siguiente curriculum vitae. ¿Sabe lo que es eso, no? Curriculum vitae es el resumen, su vida. Dice, yo puedo ser sacerdote o yo puedo ser piloto porque fui a la escuela de pilotos, porque sé manejar el avión, porque sé todo esto, y ese es su resumen, ¿no es verdad? Yo puedo ser profesor porque esto y lo otro. Yo puedo ser sacerdote porque este es el resumen que Dios exige. Si usted quiere ser sacerdote o cualquier hombre quiere ser sacerdote, debe llenar los siguientes requisitos. Eso se llama el siguiente curriculum vitae. ¿Qué debe ser? Santo. Donde diga la casilla santo, márquela. Yo soy santo, nunca pecado. Si usted es santo y nunca pecado, puede ser sacerdote. ¿Qué más? Inocente. Nunca ha cometido pecado. Sin mancha. Apartado de los pecadores. No participo de los pecados. Y hecho más sublime que los cielos. Si alguno de ustedes llena ese resumen, lo invitamos a que sea sacerdote. Levante la mano el que la llenó. ¿Ninguno? ¿Cuántos hombres se atreven a ser sacerdotes violando este resumen? ¡Wow! Le digo una cosa. Una vez venía para Colombia y un sacerdote que vivía en otro estado, casi en el centro de los Estados Unidos, me llamó y me dice, acabé de leer su disertación y deseo hablar contigo. Y dije, lo siento mucho, pero para ser pastor, para ser predicador, para ser sacerdote, en el sentido de pastor,
la condición principal es que sea esposo de una sola mujer, que tenga a sus hijos bien, que gobierne bien su casa para poder gobernar la iglesia. Así que si quieres ser sacerdote, tiene que ser casado también, porque ese es uno de los requisitos. Ya llegaremos a explicar por qué no son casados, ¿ok? Vamos a llegar a ese momento. Pero le dije, mira, no puedo atenderte porque el lunes parto para Colombia. Estaba en Filadelfia en esa época. Y le prometí a mi esposa, la Mimi, que le iba a llevar a la playa durante el fin de semana, el viernes, sábado y domingo. Y el sábado, viernes y sábado, para preparar el domingo y regresar. Y me dijo, por favor, dame un par de horas. Si tú quieres, llego el jueves por la noche y me das un par de horas. Dije, pero ¿vas a viajar desde el centro de los Estados Unidos acá, fácilmente 3 horas, y gastar todo ese dinero para 2 horas? ¿Por qué no esperas hasta que regrese? Dijo, no, deseo hablar contigo. Entonces le dije a la Mimi, dice, ¿qué opinas? ¿Le damos las par de horas? Dijo, sí. Era un sacerdote que había laborado como sacerdote por 19 años. Estaba haciendo un doctorado allá en sociología. Voló y su avión lo llevó a Chicago y de Chicago a Denver, Colorado, y allá perdió su maleta y llegó el viernes como al mediodía. Las 2 horas del jueves se convirtieron en nada. La Mimi me dijo, atiéndalo de todas maneras, y llegó solamente con su collarcito de sacerdote y todo. Hasta tuve que prestarle mi chaqueta porque no tenía nada más. Perdió su maleta. Desde que llegó, comenzamos a hablar del libro de los Hebreos. Y leímos el libro de los Hebreos desde que llegó hasta el sábado por la noche. Se nos dañaron las vacaciones con la Mimi. Cuando terminamos el capítulo 10 de los Hebreos, se quitó el cuello, lo tiró al piso, lo pisoteó y decía, no puedo ser más sacerdote, soy un impostor. Nadie puede tener el sacerdocio de Cristo. Al día siguiente fue a la iglesia con nosotros y estaba llorando de alegría de escuchar por primera vez un sermón bíblico. Después del servicio tenemos la escuela bíblica y todos los que van al servicio van a la escuela bíblica con cafecito colombiano y todo lo demás. Y luego me dijeron, ¿por qué no presenta a su amigo? Y le dije, este es el padre. Le dije, ¿por qué no te presentas tú? Dice, yo soy el padre, era padre hasta ayer. Hoy he descubierto que no puedo ser más sacerdote. No puedo ser un hipócrita, un impostor, sobornando el sacerdocio del único eterno sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Hoy entiendo por primera vez lo que es el plan de salvación. Es simple. Si creo en Cristo como mi único medio de salvación y confío en Él, estoy salvo, porque mi único sacerdote, eterno sacerdote, no solamente está orando por mí junto al Padre y por eso me trajo aquí, sino que me dio la eterna salvación que nunca voy a perder y que ningún hombre ni ningún sacerdote me puede dar. Te puedes imaginar toda la gente en la iglesia llorando de alegría
viendo cómo Dios rescató a este hombre, ¿sí?, con el Evangelio. Es imposible resistir al libro de los Hebreos. Es imposible que una persona que recibe esta iluminación del Espíritu Santo, que no son mis palabras, sino las palabras de la Biblia, se resista. ¿Sí? Siento temor y temblor por sacerdotes que ven este video y que escuchan estas verdades, que no estoy hablando, sino que estoy leyendo de la Biblia, y se atreven todavía a robarle el sacerdocio al Señor Jesucristo. Eso es muy grave, porque tienen que enfrentarse a la carta de Judas, donde dice que mejor sería que no hubieran nacido. A los que pastores y cualquiera que pretende, ¿sí?, predicar el Evangelio siendo falsos maestros, falsos profetas, y conociendo la verdad, pero rechazando la verdad, como dice Romanos capítulo 1, poniéndole las manos sobre el rostro de Dios y haciendo lo que usted quiere. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Estamos capítulo 7, versículo 26. Y si usted le quiere poner un título al versículo 26 en su Biblia, dice curriculum vitae para ser sacerdote. ¿Sí? Resume condiciones esenciales para ser sacerdote. Y si su conciencia le permite cumplir eso, sea sacerdote. Si su conciencia no le permite, renuncie a ese sacerdocio de hombres y abrace el sacerdocio del eterno y sumo sacerdote. Mira lo que dice el 27. Este Jesús no necesita cada día, como aquellos sacerdotes, y es bien interesante porque los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían esto y los sacerdotes del Nuevo Testamento hacen esto. Saben ustedes, yo iba a ser sacerdote y una de las cuestiones que nos pedían es que hiciéramos 2 cosas diariamente bajo pecado: celebrar la misa y leer el breviario. ¿Saben lo que es el breviario? ¿Ni idea? No creo que ni los católicos, hermanos, saben lo que es eso. El breviario es una serie, un libro con oraciones de santos y con partes de la Biblia y con partes de esto para meditaciones diarias. Y se llama el breviario. Y hay que leerlo todos los días bajo pecado. En efecto, amados, nosotros no tenemos que leer la Biblia todos los días por obligación. Si usted lo hace por obligación, no la lea. Usted la lee, ¿por qué? Porque le nace del corazón. Porque no puede ni por un momento sobrevivir y estar separado de ese mensaje, de esa carta de amor que Dios le ha dado. Es como si alguien le escribiera una carta de amor y usted dice, no la leo, o la leo por obligación. No, usted la lee porque quiere saber esa persona querida que le está diciendo, su padre, su madre, su ser querido, su esposa, su novio, su novia. Este sacerdote de Jesucristo no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿quién? Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él fue el sacerdote y el sacrificio. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. En el sacrificio de la misa, que ahora se cambió a la celebración de la misa, pero por muchos años se llamaba el sacrificio de la misa, el cuerpo de Cristo se ofrece continuamente al Padre por los pecados. Y el pan y el vino
se transubstancian, cambian de ser pan y vino a ser la sangre y el cuerpo de Cristo sacrificado por los pecados de los hombres. Pero él dice no, fue un solo sacrificio. Lo demás es una cena, no es un sacrificio. Haced esto en conmemoración mía. Le pido por favor a alguien que me acuerde de la Eucaristía para explicarles un poco más sobre esto después de que termine lo del sacerdocio. ¿Quién me va a acordar? Ok. Jesús no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque no tuvo pecado. El sacerdote del Antiguo ofrecía sacrificios por él mismo y luego por el pueblo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Del Antiguo Testamento eran hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, ahora, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Un sacrificio perfecto. O sea que ahí está 16, el Hijo es el nuevo sacerdote. Obviamente, muchas personas, normalmente los profesores, como el hermano Alejandro, el pastor Julio, todo, normalmente nos gusta hablar mucho. Porque tenemos todas estas ideas y todas estas cosas y no sabemos cómo ponerlas de tal manera en porciones cortas donde todo el mundo pueda entender. A veces cuando una persona habla mucho y habla mucho, usted lo escucha y a veces se está quedando dormido, o a veces esas ideas pasan por encima de su cabeza. Usted quisiera decirle, mira, ¿por qué no me dices el punto principal de lo que estás diciendo y cállate? Créame, esto le pasó al apóstol o al escritor de este libro. ¿Sí? Dice, ¿y cuál es el punto principal de todo lo que está diciendo? Dice, mira, vamos a resumirlo solamente en una palabrita, en una frase. El punto principal es que se acabaron los sacerdotes. Y ahora tenemos uno. ¿Qué fue lo que no entendió de eso? Y así comienza el capítulo 8. ¿Cuál es el punto principal de todo esto que estamos diciendo en 7 capítulos? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, sería bueno que ustedes lo marcaran, ¿no? Si no entendió todo esto que hemos dicho, ¿qué es lo esencial? El punto principal de lo que nos dice es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. No necesitas otro sacerdote. Pero luego dice, pero no me quedo contento con esto, como que ustedes no han comprendido. Quiero explicarles otra vez. Así de que amárreles cinturón, póngase cómodo y vamos a viajar otra media hora. ¿Qué te parece? No vamos a aterrizar todavía. Vamos a repetir lo mismo que estábamos diciendo, pero no soy yo, es la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que ya tenemos al tal sumo sacerdote. Eso es 17 veces. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es el tabernáculo. Dice, ¿por qué? Porque todo sumo sacerdote de los hombres está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya les expliqué que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrece los sacrificios de los animales, ofrendas.
Pero necesita ofrecer algo. ¿Qué ofreció Jesús si no tenía animales? Ofreció yo creo que es mejor que se retiren de mí un poquito en caso de que no entendieron, pero Él tiene que ofrecer el animal que vamos a matar para la redención de los hombres. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Aún me acuerdo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. ¿Sí? Tiene que ofrecer el cordero. Porque todo eso está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este sacerdote, que es Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, si Jesús estuviera aquí, ni siquiera Él podía ser sacerdote. ¿Cómo te parece? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Si Él está aquí, no necesita ser sacerdote, porque hay sacerdotes, los cuales sirven a lo que se figura y sombra de las cosas celestiales. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban mostrando lo que iba a pasar con la llegada de Cristo. Están apuntando al sacrificio de Cristo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es solamente un modelo de lo que va a pasar en el monte del Calvario. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es, ¿qué? Mediador ¿de qué? De un mejor pacto. Por eso el libro de los Hebreos es el libro de las cosas mejores, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No la promesa de que peca y en próximo año tiene que volver a ofrecer los mismos sacrificios, o todos los días. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, los sacerdotes, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Si esos sacerdotes funcionaban, ¿para qué venir Cristo? Porque reprendiéndoles, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, el pacto de redención en la persona de Cristo. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿sí? Una vez que Jesús viene, pone sus leyes en su corazón. Si usted no peca, no porque usted no quiera pecar, es porque el Espíritu de Dios no le permite pecar todo lo que nosotros queremos pecar. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré de ellos por Dios, y ellos serán por mí mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, porque una vez que usted nace de nuevo, si usted comienza a leer las Escrituras, y las Escrituras le van a decir todo lo que usted necesita. Y esto tan bello, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, propiciaré, haré algo por su pecado, sus injusticias. Voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las perdono y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Ese sí es un buen sacerdote. Ese sí. El otro sacerdote, cuando usted viene a confesarse, se confiesa otra vez, muchas veces las mismas cosas. Y dice, pero eso fue lo que confesaste hace una semana, otra vez con lo mismo. Aquí este señor dice, ya no me acuerdo. Este hombre natural se va a acordar. En efecto, Mimi, cuando era católica, mi esposa, iba a confesarse con mucha frecuencia. Y un día el sacerdote le dijo, me estás aburriendo, señora. Sí. Con Martín Lutero fue lo mismo. Él, convencido de que el sacerdote podía perdonar los pecados, se confesaba y se confesaba y se confesaba y salía del confesionario y cuando ya estaba saliendo se acordaba de algo y se devolvía. Hasta el punto que el confesor le dijo, Martín Lutero, ¿por qué no vas y pecas? Y luego sí vienes y te confiesas. Al decir nuevo pacto, no se va a olvidar de este, 13, versículo 13. Al decir el nuevo pacto, el nuevo sacerdote ha dado por viejo el primero, los sacerdotes antiguos. Y lo que está por viejo se va a deshacer, está próximo a desaparecer. Quiere decir, eso ya es viejo. Hay que volver a lo nuevo, que es el sacerdocio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden en conciencia ser sacerdote? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otra vez, que lo escuchen todos. Porque tenemos un sumo sacerdote que es eterno, no hay necesidad de más sacerdotes. ¿Pero qué necesitas para ser sacerdote? Bueno, todo lo que Cristo es, pero es. Sí.